Bueno, ahora estamos ya con la última sección del programa, el lado B, con Luis Arbaiza. Él nos va a hablar justamente de un concepto muy importante para la ciencia, que es la falsabilidad, ¿no? Se dice que una teoría científica debe ser falsable, o sea, debe ser probada falsa, o debe admitir la posibilidad de ser probada falsa, ¿no? Entonces hay ideas que no van a ser, o teorías que no van a ser falsables, otras que van a ser falsables. Van a haber ideas científicas que tal vez no son falsables, pero son tan elegantes, tan bonitas, que los científicos se quieren quedar con ellas. Buenas noches, Luis. Bienvenido al programa y excelente tenerte acá. No sé si quieres comenzar de lleno con el tema. De frente al tema. Muy bien, bueno, para empezar, ¿para qué sirve la falsabilidad? La falsabilidad sirve para poder distinguir si una teoría es científica o no científica. No importa este es el lado B, así que tenemos un poco un plus de libertad para hablar. No importa cuán bonita sea una teoría o cuánto puede explicar todos los fenómenos pasados o presentes, lo importante es que esa pueda ser testeada. Significa de que puede ser puesta a prueba las afirmaciones de una teoría científica. Una teoría científica consta de una serie de proposiciones acerca de la realidad. Estas proposiciones deben ser verificadas empíricamente. O sea, en buen cristiano, nosotros podemos hacer un experimento para ver si esto es cierto. Entonces, ese es un criterio de enmarcación que se pretende como único, o sea, como que es el verídico, digamos, para decidir qué es o no es una disciplina científica. Y las que no son pseudociencias. Ahora, este no es un criterio exactamente científico, en realidad es un criterio epistemológico. Quiere decir que es la ciencia estudiada desde afuera. Así como los ornitólogos estudian a los pájaros desde afuera, los epistemólogos estudian a la ciencia desde afuera para determinar cuáles son ciencias, cuáles no son ciencias, qué justifica hacer conclusiones científicas, qué justifica el método científico, cómo es que evolucionan las teorías científicas, etcétera, etcétera. O sea, es desmenuzada la ciencia, estudiada, analizada, es el objeto de estudio de esta disciplina, que es la epistemología. Y de ella proviene la falsación. La epistemología, no sé si la puedes definir en dos palabras. Sí, la epistemología es la filosofía de la ciencia, o sea que estudias cuáles son los mecanismos racionales, o tal vez irracionales, que justifican las conclusiones y los procederes, la mecánica científica, o sea, cómo es que los científicos se comportan y cómo es que podemos llegar a verdades a través de la ciencia, porque la ciencia es un modo de conocimiento. Algunos radicales dicen de que el único modo de obtener conocimiento verdadero, legítimo, es la ciencia. Unos epistemólogos, ¿no? Bueno, ya es otro tema para otro día. Quiero dar un ejemplo de cómo puede ser que se examine una disciplina y se llegue a la conclusión que es falseable o no es falseable, porque mucha gente se confunde, piensa que falseable significa que es falsa o que ha devenido en falsa, eso lo he escuchado muchas veces. O si no, que ha sido verificada o no verificada. En realidad significa de que en el momento que se emitía la teoría, sin que haya habido comprobación todavía experimental, puede una teoría ser falseable desde antes, en el sentido de que está sujeta a examen futuro. Voy a dar un ejemplo de la relatividad y el del psicoanálisis. En la relatividad, cuando fue emitida por Albert Einstein, no había sido verificada, tenía que pasar todavía muchísimos años para que los experimentos puedan encontrar que esas predicciones se cumplían. Entonces, pero en ese momento ya era científica, porque era falseable, es decir, que hacía una serie de predicciones, o sea, la teoría llevaba a determinadas conclusiones o cosas que podían ser verificadas en el futuro, que en caso de no ocurrir, esta teoría fracasaba y terminaba como falsa. Un ejemplo clásico es la predicción de Einstein de que las estrellas alrededor del Sol están movidas del lugar por la gravedad del Sol. La teoría de la teoría de la relatividad afirma que la masa distorsiona el espacio-tiempo. Entonces, una luz que viaja a través de un espacio distorsionado también distorsiona su dirección. Entonces, lamentablemente no se puede ver porque el Sol brilla tanto que las estrellas que están justo a su alrededor no se pueden ver, pero sí en los eclipses. En ese momento no había ningún eclipse, pero él dijo, de acá a unos años, cuando hay un eclipse, vamos a ver esta distorsión. Entonces, en ese momento, ya era una teoría falseable, porque era sujeta a que en algún momento se podía examinar. Un ejemplo de una teoría que no es falseable es la teoría psicoanalítica. Un ejemplo, uno de los postulados de esta disciplina es que los hombres están enamorados de sus madres, pero no podemos observar directamente, no podemos
No hay evidencia de que estén enamorados ni quieran acostarse con sus mamás, porque todo esto ocurre en el mundo del subconsciente. El mundo del subconsciente es invisible. Entonces no podemos pues verificar empíricamente, ni vamos a poder meter la mente, dicen ellos, a un laboratorio para ver cómo están. Pero sí están enamorados de su madre. Pero ¿cómo lo pueden saber si esa región es invisible? Entonces es infalciable. Entonces esa afirmación yo no puedo decir ni que es verdadera ni que es falsa. Pero sí puedo decir que no es científica justamente porque está libre del examen empírico. ¿Podría uno definir experimentalmente el complejo de Edipo, digamos, ¿no? Con ciertas conductas, que el niño mire más a la madre o que quiera abrazarla y besarla, ¿no? Entonces uno puede definir precisamente una serie de conductas, no, haciendo abogado del diablo, ¿no? Como estamos en el lado B. Así es. Y decir, bueno, tal vez, no, pero el problema es que los psicoanalistas no lo hacen, o sea, no hacen experimentos no hay para medir el complejo de Edipo, o sea, claro, no les interesa la medición. Así es, no hay experimentos, no hay diseños experimentales, no hay trabajos estadísticos. Si los hubieran, quizás se podrían descubrir que algunos de estos postulados podrían ser ciertos o ya falsos para liberarnos de ellos y pasar a otras cosas más. Entonces, este sistema o este criterio de demarcación está enfrentado a otros criterios de demarcación famosos y muy queridos también por los científicos. Hay que recordar que un científico es como un pájaro, un epistemólogo es como ya lo he dicho, ¿no? Como un ornitólogo. Entonces, un pájaro puede estar muy encariñado, o sea, un pájaro en realidad no sabe nada de ornitología. Entonces, los científicos también muchas veces trabajamos ingenuamente, y una de esas cosas es, por ejemplo, los conceptos de verificabilidad, el concepto de elegancia que mencionaste tú, el concepto de retrodicción. Y también el de inducción lógica. O sea, muchos científicos creen, la gente también en la calle, nuestros vecinos, ¿no? Creen que la ciencia en realidad pasa a ser cierta porque es verificada. O sea, digamos, alguien hizo su teoría, se verificó 1, 2, 1 millón de veces y ya, mira, ya es cierta, ya es ciencia entonces porque fue verificada. El criterio de falsabilidad dice que no. Por ejemplo, un ejemplo claro es la teoría de Newton de la gravitación. Fue verificada más de 1 millón de veces, pero es falsa. La teoría de relatividad ha venido a sustituirla radicalmente. No es la verificación y lo que se llama ya para los especialistas inducción lógica, o sea, de un número limitado de ejemplos, sacar una regla infinita o universal. Eso es imposible. Entonces, viene a negar eso. También viene a negar el criterio de retroducción que se usa, por ejemplo, en historia o en algunas disciplinas que son más o menos semejantes al trabajo de los policías que están investigando un crimen. Entonces, digamos, si tú me caes mal, yo voy a encontrar cuando mire el pasado, cuando mire la evidencia, mira, se parece al saco de Víctor, mira, acá hay una manzana. O sea que entonces está inyectado de subjetividad la retroducción. Y además no corre los riesgos que tiene la predicción. La predicción en realidad entonces está libre de prejuicios porque ocurren incluso en el futuro, cuando incluso los científicos podrían no estar, como pasa con la comprobación de las ondas gravitacionales por Einstein, de que pasaron 100 años, hasta ya debe ser polvo, y sin embargo recién ahí, cuando apareció la evidencia empírica, recién se pudo admitir, a pesar de que era cierto, a pesar de que pues, la teoría era bellísima, explicaba los fenómenos pasados, había retroductiva, había inducción y todo lo demás. Es la falsación el criterio sine qua non de lo que es ciencia. No, es interesante que comentas la diferencia entre Newton y Einstein, ¿no? En las teorías que tenían sobre el mundo. Newton es una buena aproximación, ¿no? Pero estrictamente falsa, eso es cierto, ¿no? El tiempo es relativo, ¿no? El tiempo depende de la gravedad y la velocidad. Pero para ir al sur, a la playa y calcular, digamos, a qué hora vas a llegar, puedes usar Newton sin ningún problema. A nadie se le ocurriría, puedes utilizar Einstein, ¿no? Pero para sistemas donde hay mucha gravedad o mucha velocidad, sí se utiliza Einstein, si no, pues te sale cualquier cosa. Y no podrías predecir el movimiento de los satélites, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es interesante. No sé si puedes explicar un poquito, porque hablaste de varios conceptos, ¿no? Entre ellos el de elegancia, ¿no? ¿Qué significa que una teoría sea elegante? Y si una teoría, si es muy elegante, si es demasiado elegante, ¿podría tal vez no requerir que sea falsable? ¿O siempre tiene que ser falsable, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que preguntarnos, incluso un poquito más atrás de la epistemología, ¿por qué nosotros deberíamos aceptar el criterio de falsabilidad como el criterio para definir qué es ciencia y qué no es? Porque alguien podría decir, ya mira,
Ya, los científicos no van a pensar en eso, pero ¿qué te hace pensar que ese es el criterio más correcto para definir o no una ciencia? Que es el mismo de la belleza, ¿no? ¿Por qué no la elegancia? ¿Por qué no la belleza? Que se habla tanto en física. Básicamente es el siguiente. La idea de la epistemología y sobre todo el trabajo de Karl Popper, que es el que en su libro La lógica de la investigación científica habla de falsabilidad, es que los razonamientos científicos son iguales a los razonamientos humanos y como ellos deben ser racionales, justo que acaban de hablar con Aurora. Ahora, el pensamiento racional básicamente es pensamiento lógico, es decir, que tiene una serie de reglas como el modus ponens, el modus tollens, la inferencia, y una recatafila de mecanismos lógicos que permiten llevar de unas premisas a unas conclusiones ciertas. Básicamente la ciencia es lógica aplicada. En ese sentido, nosotros podemos, analizando lógicamente la falsabilidad, la inducción, la belleza y todas esas cosas, la única que sobrevive al examen lógico, digamos, la única que podríamos decir que es pensamiento racional es la falsabilidad. Y la belleza no, porque bueno, el concepto de belleza es un concepto extremadamente subjetivo, así que ¿qué inferencia se puede hacer con un criterio semejante? Aunque muchos físicos están muy enamorados de este criterio de la belleza. Entonces, ¿qué sucede con algo de, entre comillas, pongamos, teoría de las supercuerdas, ¿no? Es una teoría científica en el sentido estricto, porque una teoría tiene que ser validada empíricamente, ¿no? Eso es muy interesante porque nadie ha observado estas cuerdas, pero son tan elegantes. Pero mira, es como con Einstein, que cuando también alguien podría decir, nadie ha observado que la luz se distorsione con la gravedad, porque justo el Sol no nos permite verlo. Entonces, la teoría de cuerdas, como muchas otras teorías vanguardistas, pueden ser abordadas correctamente o incorrectamente. Voy a dar dos ejemplos y con eso finalizo. Por ejemplo, cuando los de cuerdas dicen de que, por ejemplo, existen 11 dimensiones, pero que no se pueden ver, mira, no se pueden ver porque son tan pequeñas o están enrolladas sobre sí mismas, que solamente vemos 3 dimensiones, ahí están siendo pseudocientíficos, porque están diciendo, es invisible, ya entonces ya acéptame, porque es invisible. Pero cuando los teóricos de cuerdas, porque la teoría de cuerdas tiene varias posiciones, son varias teorías, dicen, no, mira, lo que va a pasar en la colisión de hadrones, cuando lleguemos a tales velocidades, con tales condiciones, vamos a poder observar la supersimetría, y esa supersimetría va a llevar a tal cosa. Claro. En ese momento están poniéndose en riesgo, entonces dicen, si eso funciona, vale, si no funciona, no vale. No está diciendo que es invisible, sino que es difícil de ver, y en el futuro se podrá ver. Entonces, en ese momento sí están siendo científicos, diría el criterio de falsabilidad. Entonces, todas las teorías vanguardistas están invitadas, pues, a irse por el camino fácil o por el camino riguroso de epistemología. Bueno, espero que puedan observar el gravitón en un momento y completar, pues, el modelo estándar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Estuvimos con el lado B, es la última sección de la manzana escéptica. Acuérdense